Hoy día nos acompaña la licenciada Brisa Gutiérrez. Ella es licenciada en Psicología con mención honorífica por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente está por concluir el doctorado en el área de análisis experimental de la conducta en la Universidad Nacional también Autónoma de México. Sus áreas de investigación son la variabilidad conductual asociada con la creatividad, la solución de problemas en animales no humanos y el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías de registro conductual en la modificación de conductas problema. Adicionalmente, en el ámbito aplicado ha trabajado con tratamientos de reversión de hábitos nerviosos como onicofagia y bruxismo. Ganó el premio a Mejor Tesis de Licenciatura otorgado por la Sociedad Mexicana de Analistas del Comportamiento en 2018 y fungió como asistente administrativo en la Revista Mexicana de Análisis de la Conducta entre el 2016 y el 2020. También nos acompaña el doctor Rodrigo Benavides. Él ha sido licenciado en Psicología por parte de la Universidad Marista de Mérida y recientemente obtuvo el grado de doctor en Análisis Experimental de la Conducta por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus principales áreas de investigación son la recurrencia del comportamiento, temas relacionados con la recaída en el consumo de sustancias, el desarrollo e innovación de equipo experimental de bajo costo y el desarrollo e investigación de temas conceptuales y filosóficos asociados al conductismo radical. Como parte de su apoyo a la Sociedad Mexicana de Análisis de la Conducta, de la que es miembro titular, fungió como editor ejecutivo de la Revista Mexicana de Análisis de la Conducta entre el 2016 y 2020, revista para la que también ha sido revisor invitado en múltiples ocasiones. Ambos han impartido clases y cursos en la Facultad de Psicología relacionadas con principios básicos del aprendizaje, talleres de investigación y también han sido parte de jornadas de difusión de las ciencias para estudiantes de licenciatura. Han presentado sus trabajos en los congresos del SMAC y algunos otros eventos internacionales. También es importante mencionar que ambos están a cargo del podcast titulado Fascinante Podcast, en el cual hacen difusión de la ciencia del comportamiento y la filosofía de las ciencias, con la finalidad de hacer llegar el conocimiento a más personas. De hecho, justamente este proyecto que ambos nos han presentado, Fascinante Podcast, es justamente del cual vamos a hablar un poquito más el día de hoy. Pero bueno, no sé, Alejandro, ¿qué te parece? ¿Tienes algunos comentarios antes de empezar? No, excelente. Nada más para recordarles a todos los que están viéndonos que pueden realizarles las preguntas aquí a nuestros invitados y al final de la transmisión se las vamos a hacer y ellos van a poder responderlas en vivo. Así que anímense por favor a también interactuar con nosotros. Genial, sí, ahí pueden dejar los comentarios, las preguntas y con todo gusto lo vamos a hacer llegar a nuestros invitados. Bueno, sin más, muchas gracias por estar con nosotros y adelante. Okay. Hola, pues muchas gracias por la invitación. Estamos, la verdad, muy emocionados de poder presentar el proyecto. Pues aquí, entonces estamos muy contentos. Sí. Ok, y pues tenemos pensado hacer una presentación. De hecho, tenemos una presentación como para contarles un poco de dónde viene la idea, por qué surge el podcast, etcétera, ¿no? Entonces, excelente. Bueno, nuestra presentación, de hecho, pues la titulamos así como Podcast, Ciencia y Difusión, ¿no? O sea, como precisamente para dar un contexto de por qué el podcast o de dónde surge esta idea. Entonces, antes de empezar directamente con platicarles un poco de Fascinante Podcast, ay, no. se me... Solo dale clic. No puedo porque... pues queremos contarles precisamente, creo que todos y todas hemos escuchado que es un podcast, ¿no? Hoy en día es súper común esto de esta palabra, ¿no? Y estamos familiarizados con al menos algún podcast, pero pues queremos contarles un poco de dónde viene esta idea o qué es, ¿no? Y pues podcast surge precisamente de la fusión entre dos palabras que son pod y broadcast, ¿no? Pod curiosamente viene de iPod, de hecho directamente es una derivación de los iPods,
Y pues en pocas palabras, pues pod significa como un cajón o Una cápsula. una cápsula, ajá, exactamente, un contenedor donde puedes encontrar cosas, ¿no? Y broadcast, que viene ya más como de la difusión y de poder llegar como difusión masiva o la transmisión de algo, ¿no? En este caso, pues de un medio principalmente auditivo. Entonces, ya hoy en día, pues si juntamos la palabra podcast, pues se fundó la palabra podcast, ¿no? Que en términos generales, pues es precisamente este medio auditivo visual también para poder transmitir o almacenar diferentes contenidos, porque algo peculiar de los podcasts es que precisamente se almacenan en una web y eso permite la difusión a gran escala, ¿no? Que son los famosos, bueno, los conocidos RSS, ¿no? Ujú. De hecho, tú tenías una historia, ¿no? Ah, sí, que yo me acuerdo cuando tenía un iPod que se veía más o menos como el de la imagen, que era así de los primeros iPods, ¿no? Y bueno, es lo que yo recuerdo, ¿no? Pero como que la única forma de usarlo era por medio de iTunes, que es esta aplicación de Apple, que no me gusta mucho, pero bueno, en esa época tenías que utilizarlo, ¿no? Si querías usar un iPod. Y hubo un momento en el que como que en la aplicación se actualizó y salió una pestañita que decía podcast, ¿no? Como aquí van los podcasts. En el futuro, aquí vas a poder acceder a este tipo de medio, ¿no? Y como que ahora sí que la aplicación se actualizó y empezó a dar información sobre qué era un podcast, aunque realmente parecía que no había ninguno disponible, ¿no? O como que solamente era la idea, así de aquí vas a poder acceder a esto que básicamente son como mini cápsulas de radio, ¿no? Así como mini programas de radio, pero para llevar, ¿no? Los descargas, así como si fueran canciones en tu iPod, y te los llevas para que los escuches. O al menos que yo recuerde, así empezó esta idea, ¿no? Uh-huh. Sí, y de hecho es precisamente, esa era la idea básica de los podcasts, que fueran precisamente estos, pues estas capsulitas de información, ¿no? Como el radio, ¿no? Pero que tú pudieras llevarte a cualquier lado, ¿no? A cualquier parte en tu iPod. Ajá, sí, yo nunca tuve un iPod, entonces no sabía Sí, yo eso. estaba joven y realmente no le veía mucho sentido, era como, pero pues si ya está el radio, ¿no? ¿Para qué quieres esto? Pero bueno, el caso es que poco a poco empezó a agarrar popularidad, ¿no? Al principio solo estaba ahí la pestaña, pero no podías descargar nada. Muy alta acerca de aprender o complementar tu aprendizaje de idiomas en podcast, ¿no? De hecho, curiosamente yo utilizo uno, porque es una forma pues muy agradable, muy fácil y muy dinámica, ¿no? De poder practicar tanto la escucha y a veces como ejercicios también, ¿no? Entonces. Sí. Me estaba acordando ahorita de otros datos demográficos curiosos que se me pasó a mencionar, pero la mayoría de las personas que escucha podcast lo hace siempre mientras está haciendo alguna otra cosa, ¿no? O sea, curiosamente yo sí lo hago a veces, no es muy común, pero sí lo hago, ¿no? Así a veces solo quedarme sentado escuchando el podcast así muy atentamente, pero casi no. En general la mayoría de la gente lo hace mientras realiza alguna otra actividad, ¿no? Entonces, como el 40% de las personas, por ejemplo, lo hace mientras está manejando. Y también otro dato curioso es que muchísima gente lo hace mientras trabaja, ¿no? Entonces creo que el 80 y tantos% de los escuchas activos de podcast son personas que tienen trabajos de tiempo completo, ¿no? Entonces mientras están haciendo sus otras actividades están escuchando algo, ¿no? Ya sea una conversación o algo para mejorar el manejo de idiomas, etcétera, ¿no? Sí, y otra área, por ejemplo, es la medicina. Ah, sí, también encontramos este artículo de Kelly y colaboradores, en el que básicamente lo que hacen es comparar el escuchar podcast con otras estrategias de estudio, ¿no? Y es curioso porque no dicen que sea la mejor, ni que sea de las mejores, pero sí dicen que no es significativamente peor que ninguna otra, ¿no? Que ningún otro método de estudio. Y supongo que eso es algo ya bastante prometedor, ¿no? En especial si están lidiando con estudiantes de medicina, porque pues sabemos que es de las cosas más, ¿no? de las carreras que requieren un estudio más tortuoso probablemente.
Y otra área que nos pareció muy interesante es que precisamente actualmente se está utilizando incluso ya como una forma de titulación. Por ejemplo, conocemos a una persona que realizó un podcast y está haciendo su tesis sobre ese podcast, ¿no? Entonces, que de hecho es sobre la facultad. Entonces está muy interesante porque pues ya también ese recurso está sirviendo para generar tesis, pero no solamente para generar tesis, sino tal cual como tal el proyecto de titulación, ¿no? Sí, de hecho, en la Facultad de Psicología no, todavía no, igual y eventualmente se podrá, pero en la Facultad de Ciencias de la UNAM, ahí sí, no es como titulación por podcast, no así tal cual, pero se conoce como proyecto de apoyo a la difusión científica, ¿no? Entonces, en esa modalidad de titulación, de proyecto de apoyo a la difusión científica, puedes hacer un podcast, ¿no? Y obviamente es algo que requiere un trabajo académico riguroso, ¿no? No es solamente sentarte a platicar un rato acerca de un tema en particular y ya, ¿no? Sino que de hecho tienes que entregar evidencias, tienen que entregar guiones, ¿no? Del trabajo de producción del material. Entonces, no digo que sea una opción de titulación fácil ni simple, o sea, no estoy diciendo nada de eso, solo estoy diciendo es una opción de titulación tan válida como cualquier otra, ¿no? Entonces te puedes titular en la Facultad de Ciencias realizando un proyecto como este, ¿no? Al final yo creo que probablemente conlleve casi el mismo trabajo que hacer como una tesina o una tesis, ¿no? Pero pues es interesante, ¿no? Que se esté ampliando como incluso en esa dirección la relevancia de este tipo de materiales. Sí, claro, y pues al final de cuentas, como buenos analistas, pues vemos que es conducta en ambos lados, ¿no? Tanto conducta de quienes estamos hablando, ¿no? Como quienes están escuchando. Y pues gracias a los dispositivos, ¿no? A todas las redes, a donde se sube, pues es muy fácil estar registrando al menos el tiempo, ¿no? Que se le dedica a estos recursos, como en cualquier otra red social. Entonces, pues están siendo recursos muy, muy útiles para diferentes cosas en ámbitos de aprendizaje, ¿no? Y pues otro ámbito importante obviamente ha sido la divulgación, ¿no? Que como pues lo comentas, el objetivo es divulgación de la ciencia. Sí. Entonces ha sido otro factor muy importante en el cual se ha inmiscuido los podcasts, ¿no? Sí, curiosamente menos, ¿no? O sea, como platicábamos hace ratito, la parte de divulgación científica históricamente ha sido de los libros por excelencia, ¿no? Así que los libros son la herramienta de divulgación científica principal. Sin embargo, pues con el auge que han tenido los podcasts, pues también poco a poco ahí van, ¿no? Y pues realmente más o menos por ahí vamos también nosotros, ¿no? Que es un intento de llegarle por ahí. Ahora sí que la divulgación científica, normalmente todos los institutos de investigación, las universidades y así, pues tienen una divulgación científica institucionalizada, ¿no? En pocas palabras, como la Gaceta de la Facultad de Psicología o la Gaceta Universitaria de la UNAM, o estas páginas de outreach, ¿no? O sea, siempre hay como una parte del instituto de investigación o de la universidad que trata de comunicar lo que están haciendo los investigadores, lo que están haciendo los profesores, etcétera. Pero pues realmente nosotros queríamos hacer un proyecto un poco más personal, ¿no? Como para no estar atados a todo este sistema ya de producción institucionalizado, sino más bien nos lo queríamos llevar un poco más ligero, algo más personal, ¿no? Más tranquilo. Algo que siempre estamos haciendo, que es platicar. Siempre estamos platicando, entonces dijimos, pues vamos a aprovechar estas pláticas para también pues hacer un poco de comunicación pública de la ciencia, ¿no? Que es la forma bonita de decirle la divulgación. Sí, y precisamente aquí viene ya un poco más acerca de la historia. O sea, algo que comenzamos a notar es que obviamente los podcasts no son tampoco el medio perfecto, ¿no? Tiene sus limitaciones. Y algo que ambos somos consumidores de podcast o de contenido auditivo constantemente, y al menos algo que empezamos a notar es que los podcasts también, dado su crecimiento, o sea, el crecimiento es bueno, pero también ha llevado ciertas limitaciones o complicaciones, y una de ellas precisamente es que incrementa también la desinformación, ¿no? Y esto es un problema en general que pues se ha visto recientemente con el internet en general, ¿no? Que tener acceso a el internet, que es un cúmulo masivo de información, pues obviamente hay tanta información que después uno puede encontrar de todo y a la vez de nada, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Y eso es el mismo problema también a veces con los podcasts. Como decíamos, hay tanto contenido que se ha probablemente provocado cierta desinformación, y en particular algo que comenzamos a notar es que ha crecido cada vez más los podcasts de autoayuda. Y precisamente en consejos estos... de vida, ¿no? Ajá, exactamente.
que curiosamente están a cargo de artistas, de personas del entretenimiento, que lo que buscan precisamente es pues generar cierta concientización, ¿no?, sobre el cuidado personal, pero a la vez se ha pues inmiscuido también esta desinformación sobre el comportamiento, ¿no? Y muy en particular sobre el comportamiento humano. Y eso fue una de las primeras cosas que nos empezó como a alertar, y no porque sea algo intencional probablemente, porque al final de cuentas, como decimos, pues no son ni expertas ni expertos en el comportamiento, Sí, ¿no? o sea, no decimos que sea con malicia, simplemente Pero, está ocurriendo, ¿no? como vimos, el mayor objetivo casi siempre es pues salud y entretenimiento, ¿no? Entonces eso no quiere decir que sean expertas ni expertos, pero pues sí han invitado a, o luego se escucha mucho la invitación o contenido sobre explicar el comportamiento, pero desde una forma que no está tan sustentada en evidencia científica. Entonces esa fue una de las primeras cosas que vimos y que nos empezó a preocupar un poco, ¿no? Como pues desde este lado de qué tanto puede también estar afectando, ¿no?, esta cuestión al entendimiento del comportamiento. Ujú. Sí, y otra cosa que también nos da la impresión de que puede ocurrir, y no solo con los podcasts, ¿no? Esto no es una limitación de los podcasts exclusivamente, sino también en general de la difusión de información por internet, como de los videos, por ejemplo, ¿no? Es que cuando estamos expuestos a una cantidad de información tan grande como lo estamos hoy en día, se empieza a generar cierto falso sentido de competencia, ¿no? Como tenemos una probadita de muchos temas, por ejemplo, si veo un video de, no sé, de física cuántica, de teoría de cuerdas, ¿no? Veo el video y digo, ah, ya sé de qué va la teoría de cuerdas, ya puedo explicarlo porque vi el video de 20 minutos, ¿no? En el que lo explica, ¿no? Ah, ya sé todo lo que tengo que saber sobre el reforzamiento primario o el reforzamiento condicionado porque ya vi un video o ya escuché un podcast en el que hablan de estos temas, ¿no? Entonces, este es un efecto curioso, ¿no? Porque realmente, o sea, a veces con tan solo escuchar o ver un video o escuchar un poquitito un podcast, podemos tener esta idea de que ya sabemos mucho acerca de un tema, cuando realmente no. Se conoce como el efecto, ¿no? Ajá, bueno, sí, se ha estudiado como el efecto Dunning-Kruger, ¿no? Que es esta idea de que cuando eres poco competente en una tarea, tiendes a sobreestimar tus habilidades, ¿no? En cambio, mientras más sabes, pues más humilde tiendes a ser respecto a tus habilidades. Entonces, también es algo que nos gusta como recordar, ¿no? Cuando estamos grabando algún capítulo, como pues esta idea de también de humildad científica, ¿no? De que no tenemos todas las respuestas, de que no lo sabemos todo, de que son pasitos y pasitos hacia el conocimiento, ¿no? Entonces, también estas son algunas de las limitantes que hemos notado en muchos de los productos que hay allá afuera y que, pues nos interesa, pues hacer algo al respecto, ¿no? Sí, entonces conjuntando todo eso, pues llegamos ya obviamente a la formación de Fascinante Podcast, que como les contamos, pues siempre habíamos querido hacer algún producto o algo, algún proyecto de divulgación de las ciencias del comportamiento en general. Obviamente, pues partimos de una perspectiva de análisis de la conducta, porque esa es nuestra formación, pero en general nos llaman las ciencias del comportamiento, que ahorita vamos a hablar sobre eso, pero considerando lo que habíamos visto, ¿no?, de las limitaciones de los podcasts, que somos consumidores de podcasts y que siempre estamos hablando, ¿no? Y aparte que somos muy malos en redes sociales, porque no se nos da Instagram, Facebook muchísimo, entonces pues fue mucho más fácil para nosotros crear este podcast en donde simplemente pues habláramos sobre algún tema y lo subiéramos, nos gusta platicar. Entonces el proyecto surge el año pasado, ya estamos por cumplir Sí, un año. en agosto, ya va En a tener agosto. un año, vamos a tener que ponerle un gorrito de cumpleaños a la rata. Sí, surge en agosto del 2022 y pues nuestro principal objetivo era difundir la información sobre, más bien divulgar, Compartir. compartir información sobre análisis experimental del comportamiento, principalmente sobre principios básicos, pero no desde un punto de vista como enseñar, no, lo que menos queremos es como enseñar los principios, sino más bien platicar, ¿no? Porque curiosamente algo que nos interesaba a ambos era poder difundir, pero no solamente dentro del ámbito de psicología, sino llegar a más personas que no tuvieran ningún conocimiento sobre psicología o sobre las ciencias del comportamiento, pero que se pudieran llevar algo, ¿no? De lo que nos escuchan, de que el comportamiento como
objeto de estudio se puede también estudiar científicamente, ¿no? Y no desde el sentido común. Entonces, ese es el primer objetivo. El segundo, como bien lo mencionamos, es hablar de la ciencia del comportamiento, incluido el análisis de la conducta, porque entendemos que hay diferentes ciencias que estudian lo que hacemos los organismos en general, ¿no? Entonces, algo que queríamos es también esta vinculación entre las diferentes perspectivas, no solo centrarnos en análisis de la conducta, sino hacer relaciones con otras áreas de la psicología, ¿no? Que partieran desde la ciencia, biología, ¿no? Las ciencias cognitivas, etcétera, ¿no? Sí, creo que algo que pasa, pues, si te paras en la Facultad de Psicología y das una clase sobre análisis experimental del comportamiento, pues por la misma naturaleza del contenido te ves obligado, ¿no? A utilizar cierto lenguaje, a expresarte de cierta forma para explicar los temas, ¿no? Entonces, el análisis de la conducta en sí mismo, no digo que es algo bueno o algo malo, pero tiene ciertas limitaciones respecto al uso del vocabulario, ¿no? Y en cierto sentido yo creo que es un arma de doble filo porque te ayuda a definir de manera muy precisa tu objeto de estudio, pero la otra parte es que te aísla, ¿no? De otras áreas científicas, ¿no? Claro, y curiosamente nos hemos dado cuenta que tenemos mucho en común con otras ciencias, ¿no? Al final de cuentas, a veces solo el problema es cómo Como se lo le estamos habla. diciendo, ¿no? Pero que al final de cuentas es muy interesante lo que hacen los etólogos, bueno, desde la etología, la biología evolutiva, lo que están haciendo ahorita en neurocognición es súper, súper interesante. Entonces, ese es el objetivo también como de tratar de ver qué es lo que se está haciendo, entenderlo, prepararlo, platicar, traer invitados, Sí. invitadas, etcétera, Y ¿no? compartirlo en un lenguaje que pues todos podamos entender, ¿no? Que ni siquiera tengas que ser estudiante de psicología para seguirle la onda a la conversación, sino que pues cualquier persona interesada en saber un poco más sobre el comportamiento como fenómeno, pues pueda acercarse, ¿no? Creo que justo como lo dice el nombre, fascinar a las personas sobre estos temas que a nosotros siempre nos han parecido fascinantes, ¿no? Exactamente, nos encanta como saber por qué los organismos en general hacemos lo que hacemos, ¿no? No solamente centrado en los humanos, sino en todos los organismos, ¿no? Porque también ese es otro objetivo, hablar de otros animales Yo creo que eso es sobre el algo, comportamiento, ¿no? sí, creo que eso es algo que nosotros nos hace muy interesante qué hacen las ratas y qué hacen los insectos y las hormigas, pero por ejemplo, incluso a los estudiantes de psicología convencionales, diría, no mucho, ¿no? Como que les interesan más las personas. Pero una vez que empiezas a estudiar cómo funciona el comportamiento, ¿no? Estos principios que hay detrás, empiezas a ver que realmente puede ser muy interesante ver cómo funcionan otras especies, ¿no? Entonces también un poco de compartir esta maravilla, ¿no? Por entender más este objeto de estudio. Sí, y pues queremos contarles que nunca nos imaginamos, ¿no? Como pues el alcance que podríamos estar teniendo. Esta es la imagen de... Que aún no es muchísimo en realidad. No, Bueno, yo considerando los números que se manejan hoy en día en internet, yo no creo que sea muchísimo, pero pues ahí vamos, ¿no? pero nos emociona mucho, por ejemplo, que, bueno, nos escuchan mucho aquí en México, pero algo que nos sorprendió muchísimo es que nos escuchan mucho en España, y eso no lo veíamos venir. Sí. Entonces, ahorita también nuestro objetivo es llegar un poco más a la parte de Sudamérica, ¿no? Como a estos otros países, entonces, pero... Para el Amazonas ahí. encantados de Sí. poder ver, ¿no? Como precisamente estas, cómo se van encendiendo poco a poco, pues sí, como lucecitas, ¿no? En todo el país. Entonces, a mí siempre me encanta ver este mapa. Sí, este es un mapa de descargas, ¿no? Como que ahí en la plataforma del podcast nos permite visualizar esto. Entonces, yo entiendo que cada uno de estos como circulitos, no sé si se vea el ratón, pero cada uno de estos circulitos es como una descarga individual, ¿no? Entonces, mientras más descargas va habiendo en la misma zona, se va poniendo naranja, ¿no? Y así. Entonces, pues realmente la mayor parte de las descargas ha sido en España y en segundo lugar en México, pero pues bueno. Y pues bueno, para finalizar, pues no todo ha sido muy bello, ¿verdad? Hemos tenido desafíos y también queremos hacer algunas recomendaciones en general, no solamente para podcast, sino en general sobre divulgación y difusión. Primero nuestros desafíos, pues nuestro desafío más grande hasta ahorita y estamos combatiendo eso, son las redes sociales. Yo creo que el tiempo, ¿no? Si tuviéramos el Sí, tiempo de también. ver las redes sociales, tal vez sería más fácil. Se combina con el Sí. tiempo. Como ya mencionamos, ambos somos muy malos en manejar las redes sociales, tanto Instagram, Facebook, TikTok, somos pésimos.
tratando de hacer eso. Entonces ha sido una gran limitante para crecer nuestro podcast, porque también algo que hemos visto es que un podcast no se alimenta solo de estar pues en Spotify o en iTunes, etcétera, Sino que ¿no? hay que generarle contenido para otras Exacto, redes. hay que estarle generando en otras, ¿no? Entonces, ese ha sido uno de nuestros mayores limitantes, pero estamos trabajando en ello. Era algo que no anticipamos. Sí, pero eso va de la mano con el tiempo, ¿no? Que creo que es algo que probablemente es difícil para todas las personas que hacemos divulgación y difusión de la ciencia, de este tipo de contenido, que muchas veces lo empezamos haciendo y lo continuamos haciendo también muchas veces por mero altruismo y mero amor a la ciencia, ¿no? Entonces, pues sacamos tiempo, quién sabe de dónde, para hacer estas cosas, ¿no? Y se vuelve un trabajo que disfrutamos, pero también pues está compitiendo con nuestros otros deberes, entonces, como les comentamos, es totalmente gratuito. No tenemos patrocinadores. No es gratuito, es no pagado. No retribuido. Y aparte tenemos que estar haciendo otras cosas, ¿no? Entonces encontrar el tiempo para estar manejando las redes, estar grabando, editando, preparando los episodios, preparándonos para los episodios, porque no solamente nos sentamos y hablamos, sino seleccionamos los temas y luego de los temas tenemos que estar leyendo diferentes contenidos para poder llegar a, pues con el conocimiento de lo que estamos hablando, ¿no? No poder hablar en el vacío. Y pues obviamente eso ha implicado también en el crecimiento, que nuestro crecimiento ha sido un poco lento, pero pues ahí vamos, ¿no? Sí. Y finalmente las recomendaciones, pues la primera es que nos gustaría esta perspectiva de tolerancia, ¿no? Creo que al final de cuentas lo que mejor podemos hacer en este medio de redes sociales, ¿no? No estoy hablando, luego suena mucho esto, ¿no? De positividad tóxica. No me refiero a eso, me refiero más a que pues ser tolerantes y sí tratar de debatir y comparar diferentes puntos de vista, pero también desde un punto de tolerancia hacia otras perspectivas, ¿no? De respeto, ¿no? Claro, nosotros aprendemos de otras ciencias y pues esperamos igual como pues que aprendan algo de lo que decimos, ¿no? La otra es la persistencia, creo que, bueno. Sí, para cualquiera interesado en iniciar un proyecto de divulgación, totalmente hay que ser persistente, ¿verdad? Sí, totalmente. Es algo que puede comenzar lento, es cansado, ¿no? Porque a veces también nos ha agarrado así de... resultados. Sí, pero pues al final de cuentas creemos que la persistencia, pues al final de cuentas, como dice uno de los principios conductuales, ¿no? La conducta que no se supervisa se deteriora y pues lo mismo aquí, ¿no? Entonces hay que estarle echando ahí para que no se decaiga, sino que siempre para arriba. Y pues finalmente las redes de apoyo, una base de un podcast es generar redes con otros podcasts. Por ahí tengo entendido que hay otros podcasts también de difusión de la ciencia del comportamiento, entonces pues obviamente estamos interesados en poder compartir el conocimiento, tener invitados, es lo que ahorita estamos haciendo precisamente con los episodios especiales, traer invitados expertos en los diferentes temas y poder también lo que estamos haciendo aquí con la invitación, poder crear estas redes de apoyo con otras páginas, con otros centros y con otros podcasts para poder, pues, entre todos echarnos la mano y crecer, ¿no? Sí. Y pues ya, entonces, muchas gracias. Esperamos que no nos hayamos extendido demasiado con nuestra plática. Ahí pues están. aquí estamos por si tienen alguna pregunta. Sí, ahí está donde nos pueden escuchar y todo. Y nuestra red en Instagram, síganos en Instagram. Pero sí, cualquier duda, cualquier pregunta, ahora sí, nos pueden hacer cualquier pregunta. Genial, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, está muy, muy interesante. Aprovechamos también para mencionarles a las personas que nos están escuchando y a las personas que están en el Zoom, las personas que están en nuestra red social Facebook, ya sea a través de la página de la asociación o la página de Psicología en Casa, nos pueden dejar sus preguntas o sus comentarios, ¿no? Y yo en general estoy encantado. Yo escuché algunos episodios, están muy buenos, en verdad, Gracias. sobre todo lo que nos comentan y que ahorita me da mucho gusto que lo saquen a relucir, el tema de la tolerancia, ¿no? La tolerancia. Y ahorita ya vamos con las preguntas al respecto, ¿no? Bueno, ¿no? Igual Alejandro, tú me avisas si hay algunas preguntas ahí que nos van dejando. Yo voy a iniciar ¿hasta qué punto
este énfasis que ustedes nos comentan sobre diferenciar ciencia del comportamiento con ciencias del comportamiento, ¿no? A veces es muy frecuente que se hable como una, ¿no? Ciencia del comportamiento y que generalmente se está muy vinculado con el conductismo radical, con su propuesta en los 1950 aproximadamente, pero ustedes tienen una posición más de hablar con otras disciplinas, digámoslo así, ¿no? Que estudian también, ¿no? ¿Hasta qué punto esto cómo llegaron a esta conclusión, a este camino, y cómo esto está afectando a su trabajo, ¿no? A su trabajo de difusión a través del podcast? Mm, Interesante pregunta. sí. Y creo que, bueno, además durante nuestra formación, pues algo de lo que te das cuenta cuando te especializas en el análisis experimental es que es un área muy pequeña, es un área muy chiquita, ¿no? Incluso hay literatura, como en estos artículos teóricos, en el que los mismos analistas de la conducta están así de, este es un barco que se está hundiendo por el simple hecho de que no hay suficientes personas, y no es porque no tenga resultados, ¿no? Sino es porque no hay suficientes personas interesadas en estudiar el comportamiento de esta forma, ¿no? Que tiene muchos beneficios y muchas cosas muy bonitas, ¿no? Aparte, a ver, malentendidos históricos, ¿no? Que terminan más bien haciéndonos enemigos, que ni Sí. entendemos por qué. Entonces, incluso desde la literatura viene esta necesidad, ¿no? O este llamado a, tenemos que hacer amigos, ¿no? O sea, muchas veces lo decimos en esos términos, ¿no? Tenemos que encontrar vínculos con otras personas que también tengan los mismos intereses, porque al final yo creo que es eso, ¿no? Ujú. O sea, últimamente hemos tenido contacto con un grupo de biólogos evolutivos y yo estoy fascinado porque, o sea, de cierta forma estamos diciendo las mismas cosas, ¿no? O sea, están diciendo casi casi lo mismo que estamos diciendo nosotros desde el análisis experimental, solamente que ellos lo usan otros términos, lo dicen desde otra forma, ¿no? Como desde otra perspectiva, o igual y tiene otro origen histórico, pero lo hermoso es que hay una convergencia, ¿no? Entre, del conocimiento, incluso aunque ellos partan de la biología evolutiva, y nosotros del análisis experimental del comportamiento, vamos viendo cómo se va entrelazando el conocimiento, ¿no? Y pues yo creo que eso es algo muy bonito, ¿no? Ver cómo incluso partiendo de perspectivas diferentes vas llegando a las mismas conclusiones sobre la naturaleza. También pasa con Sí. la filosofía, ¿no? Ujú. Sí, a mí en particular, algo que me gustan mucho los animales no humanos. Entonces, cuando empecé pues a trabajar precisamente, ¿no? Con ratas, por ejemplo, te das cuenta que el comportamiento, aun cuando dicen de animales simples, ¿no? Es muy complejo también, ¿no? Entonces tienes que aprender de, por ejemplo, leer etólogos, ¿no? Leer otros ambientes, ver qué está pasando. Entonces, el empezar a tratar de entender qué otras variables podrían estar influyendo en el comportamiento de los otros animales, como que fue así, a ver, no todo es también análisis de la conducta, ¿no? Entonces, es muy importante complementar con las otras disciplinas. Y lo que sí ha costado a veces trabajo, O incluso te dan como ideas, ¿no? Como para traer al análisis. sí, exacto. Entonces, obviamente, algo que, por ejemplo, a mí me ha costado trabajo a veces es cómo sintetizar tanta información. Entonces, creo que eso ha sido como un problema en términos del podcast, porque luego termino con muchos de artículos de diferentes y es como, bueno, ¿y ahora cómo sintetizo, no? O qué de todo esto digo. Entonces, eso ha sido como un trabajo, pues, muy trabajoso, ¿no? Tratar de sintetizar la información y crear vínculos, ¿no? Como a ver en dónde está lo común para poder llevar por ahí la línea, ¿no? Ujú. Pero, ajá, como dices, la verdad es que hemos encontrado también más ventajas porque hemos tenido nuevas ideas de experimentos o por dónde estudiar, ¿no? La filosofía, entonces. Sí, creo que al final todos tenemos el mismo interés, ¿no? Que es entender la naturaleza. Entonces, si mantenemos eso en mente, pues realmente, pues, si mantenemos eso en mente y mantenemos también ciertos estándares metodológicos, yo creo que podemos conseguir maravillas, ¿no? Ahora sí que ampliando estos horizontes, pues hacia otras disciplinas científicas, ¿no? Ujú. En resumen. Claro, muy bien. Y hablando de esto, ustedes trabajan como equipo. ¿Cómo es que ustedes llegan a distribuirse todo lo que tienen que hacer para lograr el contenido que quieren difundir?
Mm, Una estrategia, al principio tratábamos de hacer como más estructurado el episodio y algo que después nos funcionó porque eso nos tomaba mucho tiempo. y perdíamos mucho tiempo en hacer eso, como que organizar unos guiones y así. Sí. Entonces, al final algo que nos ha ayudado es que ambos nos dejamos la tarea de buscar información. Tenemos el tema central y una idea general de qué queremos abordar y cada uno busca por su parte el contenido, artículos, así, Sí, y luego llegamos y nos platicamos precisamente lo que sí. encontramos, ¿no? De hecho, justo eso iba a decir, ¿no? Que creo que la estrategia que más nos ha funcionado es, primero, como que hacemos lluvia de ideas, ¿no? Sobre el tema. Como que lo más importante es delimitar cuál es el tema. Y ya que tenemos el tema, es como, bueno, tú vete por ahí, yo me voy por allá, así, cero contacto, porque ese es el tema, pero a mi entender, ¿no? O sea, yo hago mi investigación a mi entender de esa palabra o de ese tema que habíamos delimitado, y ella a su entender, ¿no? Entonces, ha pasado que ella se va en una dirección completamente diferente de la que yo me voy, ¿no? Y yo creo que eso también abona, ¿no? Y de cierta forma creo que esto también toca un poco con la pregunta anterior, ¿no? De diferentes perspectivas, porque a veces llegamos los dos con contenido súper diferente y ahora lo que hacemos durante el capítulo es integrarlo, ¿no? Es como, a ver, ¿qué encontraste sobre este tema? Y ella me lo platica y luego, a ver, pues yo encontré esto y se lo platico, ¿no? Entonces, eso en sí mismo nos genera preguntas, entonces nos empezamos a interrogar. O Entonces, debatimos, algo que, o sea, es muy curioso porque quienes nos han escuchado, si nos escuchan, van a ver que luego terminamos debatiendo, casi peleando. los golpes los quitamos, ¿no? No, No pero llegan los golpes. no, siempre todo muy, muy pacifista, ¿no? Como desde un Sí. punto de entender que pues también entre nosotros podemos tener diferentes puntos de vista y eso, bueno, creo que siempre nos ha gustado, ¿no? Como cuando él tiene su opinión, yo tengo la mía Y no cambiamos de opinión. y tratamos de debatir y entonces, no sé si respondimos tu pregunta, pero sí, en general ha sido un trabajo, es algo en lo que estamos trabajando. Claro. Y aquí Daniela en los comentarios nos pone, muy interesante, los buscaré. ¿Qué sugerirían para manejar la desinformación en estos medios? ¿Debería ser mediado, regulado? Como mencionaba, se abren espacios donde personas alejadas de la profesión comentan temas que desconocen, sobre todo en salud mental. Creo que justo esa pregunta ha sido una de nuestras mayores preocupaciones y fuente de debate así durante mucho tiempo, ¿no? Sí. De hecho, creo que esa pregunta en cierta forma es en parte lo que nos impulsó a hacer esto, ¿no? Sí, que veíamos mucho que, digamos que la balanza estaba un poco no un poco, muy desbalanceada, ¿no? Hacia este tipo de contenidos que generan desinformación y había muy poco contenido científico. Entonces, pues yo creo que ahí está un poco de la solución, generar más contenido, ¿no? Que tratar de... Es que, bueno, fíjate, estadísticamente es imposible. ¿Por qué? Porque hacer contenido basado en evidencia y investigado o sea, y hacer contenido, voy a decirlo así, de calidad, es súper difícil, es trabajo, ¿no? En cambio, puedes entrar a ChatGPT y decirle, hazme un guión o hazme un video sobre esto y la inteligencia artificial te lo va a hacer y no le importa si es información verificada, no le importa si realmente es útil, ¿no? O sea, simplemente, o sea, lo que quiero decir con esto es astronómicamente más fácil hacer contenido así que comparta desinformación que hacer contenido que comparte información verificada, ¿no? Entonces, Sí. realmente esta idea de hacer más, pues no sé, es una batalla contra la montaña, ¿no? No, o ¿Cómo sea, me se refiero a que dice? más Cuesta arriba. personas, mientras más personas que estamos en este ámbito, ¿no? Ujú. Por eso, o sea, a mí me gusta ver que hay tantas páginas precisamente, ¿no? De Facebook, de Instagram que están haciendo esta labor. Yo creo que va hacia lo mismo, ¿no? Mientras más personas interesadas en la difusión, pues se pueden crear más. No estoy diciendo que la misma persona genere más contenido, ¿no? No, o incluso, es que creo más que gente. incluso, igual y soy un poco pesimista, pero creo que aunque haya más personas que lo hicieran como con información basada en evidencia, es mucho más difícil, porque a la gente no le gusta escuchar eso, a la gente no le gusta escuchar cosas basadas en evidencia. Igual es un poco descorazonador, pero luego las cosas basadas en el sentido común atraen mucho más a la gente, ¿no? Entonces realmente es algo súper complicado. Y sobre esta parte de qué podemos hacer, ¿no? De si debe ser regulado, pues tampoco estoy muy seguro porque no soy fan de la censura, ¿no? Entonces tampoco creo que debamos decir, no, no puedes estar diciendo estas cosas, a menos que estén literalmente
promoviendo odio o daño contra alguien, ¿no? A menos que te estén diciendo cómo matarte solo disfrazado de otra forma. Pero no sé, es que creo que es una pregunta súper complicada. Supongo que lo mejor que se puede hacer es hacerlo de la mejor forma posible, tratando de apelar a la razón, ¿no? Como a poner toda la evidencia sobre la mesa y pues ahora sí que ver qué pasa. Yo creo que vamos a fracasar. Bueno, yo soy la parte positiva de Sí, aquí. Y no, yo sí. sí creo que uno, como les comentaba, yo creo que mientras más nos apoyemos entre quienes ya estamos haciendo esto y abrir espacios para que más personas hablen, ¿no? Y difundan el comportamiento, bueno, desde la evidencia científica, yo creo que más podemos llegar, ¿no? Como les decía, yo creo que un poco está entre balancear, volver la balanza más equilibrada, ¿no? Entre ambas partes y que poco a poco la información, como dices, caiga por su propio peso. Y la segunda parte, ajá, igual a mí tampoco me gusta la censura, pero pues yo creo que es como la forma en la que se dice, la ciencia no realmente tiene que ser aburrida, o sea, yo creo que es muy divertido, ¿no? Es muy divertido a lo que nos dedicamos, entonces si transmitimos esa parte, obviamente tiene su parte estricta y laboriosa, ¿no? Pero también es muy divertida, entonces mientras transmitamos eso, creo que podemos llegar a más, Sí, ¿no? es parte de la difusión, ¿no? Como quitarle la parte tediosa y platicar la parte interesante, ¿no? Y yo creo que ahí está la clave, ¿no? En volverlo interesante, volverlo fascinante, ¿no? Como para poder ganar un poquito esta cancha que nos está robando, pues, todo lo demás, ¿no? Lo que no está necesariamente basado en evidencias. Pero sí es un Ujú, conflicto tremendo que tenemos. Entonces, esa sí. pregunta, no sé, ya me dejó consternado. Porque... No, bueno, está bien, porque al fin y al cabo creo que son preocupaciones que tenemos muchas personas, ¿no? Sí, y muchas gracias, Daniela, si Sí, nos gracias por escuchas. por la pregunta, entonces. Sí, es Sí, desalentador esa parte de que hay mucha desinformación, pero cuando menos aquí uno está dando el esfuerzo por divulgar lo que es correcto y hacerle ver a la gente lo que vale la pena porque se ha investigado, ¿no? ujú, Sí, 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 yo estoy totalmente de acuerdo. sí. Bueno, y ustedes tal vez no se imaginaban, como nos mencionaron en el mapa, qué tanto alcance podrían tener. Pero ahorita que ya, como dicen, va casi un año, ¿cuáles son las cosas que ustedes podrían agradecerle a Fascinante Podcast? Mm. Creo que Imagínense que hay música triste de fondo para que... el violín más chiquito del mundo. Sí. Este, yo agradezco precisamente esta que me ha enseñado a que no sé nada. Ah, yo ya eso ya lo Entonces, sabía, ¿no? pero, pero incluso a veces en tratar de transmitir el Sí. conocimiento, uno tiene que aprender. Entonces, cuando dando clases, por ejemplo, en la universidad, pues ahí hablas de una forma, ¿no? Como decíamos al principio, hay cierto tecnicismo, ahí puedes dar con cierto tecnicismo porque al final de cuentas estás formando, ¿no? A las personas, pero como decíamos, en el podcast nuestro mayor reto era quitar esta parte de que no estamos dando clase, ¿no? Estamos platicándole a la gente lo que es hacer ciencia, ¿no? Del comportamiento. Entonces, aprender a veces cómo digerir, ¿no? Más los términos, cómo hacerlo amigable, Ujú. ha sido algo que me ha enseñado muchísimo el podcast, ¿no? Y la otra, como decía, que hay muchísimo por aprender sobre todos los temas, ¿no? Entonces, algo que siempre nos pasa en cada capítulo es que, bueno, como ya vieron, somos bien parlanchines, entonces uno, como nos cuesta trabajo saber qué poner y qué no, y la siguiente es también como que siempre se nos agota el tiempo Sí. y siempre queremos hablar más de ese tema, ¿no? Porque es como, ay, me acuerdo precisamente que hicimos uno sobre insectos y era como, ay, pero hay tantas cosas, podemos hablar una hora entera sobre hormigas en particular, una hora entera sobre abejas, entonces era como, hay tanta cosa que saber y tanta cosa que difundir que eso, seguir aprendiendo más y tratar de digerirlo, ¿no? Entonces, Y agradezco eso. también desarrollar esta capacidad de síntesis, ¿no? Que a Ujú, veces puede ser un reto cuando un tema te apasiona. Es difícil como centrarte, no, no, a ver, tengo que achicarlo a esto, ¿no? Porque tengo esta cantidad de tiempo y así. ujú, Sí, curiosamente, yo creo que al menos a mí lo que más le agradezco a Fascinante Podcast, si esa es la pregunta, es como yo soy muy desorganizado, ¿no? Entonces,
por lo general, eso lo generalizo a casi todas mis actividades diarias, ya casi toda mi vida, ¿no? Pero algo que me ha enseñado Fascinante Podcast es como la importancia de, como de organizarte para cumplir una meta, ¿no? Ujú. Porque, por ejemplo, nos propusimos, a ver, los capítulos van a salir los martes. Y van a salir los martes a las 8 de la mañana, ¿no? Es como, ese es el límite, ese es el deadline, Sí, ¿no? Entonces, eso me da muchísima estructura, me da muchísimo, me ayuda a organizar mis actividades, ¿no? En particular respecto al podcast, ¿no? Todo lo demás sigue desorganizado. Pero al menos siento que eso le da cierto orden a mi semana, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos sacando capítulos semanalmente, ahorita no, porque pues estamos como entre temporadas. entre temporadas, pero mientras está activa la temporada, es como tengo súper pendiente, ¿no? Porque pues yo hago esta parte de editarlo, de cortarle aquí, de moverle al audio y así, ¿no? Mm, Entonces, y tú me estás persiguiendo así de, tenemos que grabar porque, ¿no? Y así, entonces, sí, sí, creo que me ha ayudado a ser un poco más organizado. sí, y ya la última cosa que agradezco es precisamente poder comenzar a tener estos espacios, ¿no? Conocer Ujú. nuevas personas como ustedes, ¿no? De conocer a otras personas que hacen podcast también. Curiosamente, nos invitaron en un podcast de la facultad para poder hablar, entonces poder estar haciendo estas alianzas, conocer más personas, entre la difusión del proyecto, conocer otros proyectos, entonces creo que también agradezco eso, ¿no? Que Sí. a veces nos cuesta mucho trabajo vincularnos y pues eso ha sido gracias a Fascinante Podcast, ¿no? El conocer personas y poder unir proyectos. Entonces eso también ha sido muy bonito. Sí. Muchas gracias, o sea, en verdad su trabajo muy interesante. Solamente lo que podría hay una inquietud, ¿no? Entonces, y creo que ya lo he respondido más o menos, pero es que ustedes cuando tienen temporada, entonces es cada semana, ¿no? Porque conozco otros proyectos de podcast, por ejemplo, que graban todo un día, por ejemplo, ¿no? Y luego van haciendo las entregas, ¿no? Como para evitar, y eso ahí viene un poquito también mi pregunta, el impacto que pueda tener, ¿no? Porque a partir de lo que te van respondiendo, de lo que te van diciendo, eh, quizás uno va cambiando lo programado, ¿no? Entonces, Ujú. ahí viene mi pregunta, ¿hasta qué tanto ustedes están en contacto con las reacciones? ¿O es más bien ustedes inmediatamente lo publican y ya hasta el siguiente martes para no estar ahí influenciados en su trabajo, ¿no? ¿Cómo controlan esta dinámica? Ha sido complicado, ha sido complicado. De hecho, la primera temporada sí fue más como nos comenta, o sea, grabamos los primeros episodios y a ver cómo sale esto, ¿no? Sí, con retroalimentación, bueno, solo uno tras otro iba. Sí, Sí. la segunda temporada sí ya fue más un poco como, a ver, vamos a esperarnos a ver qué, de hecho, la reacción de la gente, ¿no? Ujú. Entonces, sí, precisamente estamos monitoreando, por ejemplo, qué episodio es el más escuchado, Los ¿no? temas A principalmente, los ¿no? temas, entonces tratamos de profundizar sobre ese tema. Algo que, como les digo, nos ha costado trabajo, pero queremos empezar a implementar es que al menos en Instagram nos digan, ¿no? Como que sobre qué les gustaría que habláramos, recibir más retroalimentación. Sí, porque Estamos trabajando en esa parte. sí, realmente la mayor parte de la retroalimentación ha sido en base a las descargas y las temáticas, ¿no? Porque pues no tenemos muy bien establecido un medio como para los comentarios, ¿no? Entonces, Ujú. ya creo que ya lo hemos dicho en algún capítulo, no me acuerdo dónde, pero también está esta, que queremos ponerlo en YouTube, nada más que es como la meta, ¿no? Así porque tenemos tantas otras cosas que hacer que solo no ha habido tiempo de porque no queremos solo subirlo, sino queremos como subirlo y pues poner algo ahí, ¿no? Para que se vea, no solo el audio. Entonces estamos tratando de apurarnos con eso para, ya que en YouTube pues ya está toda la infraestructura para los comentarios, ¿no? Entonces Ujú. supongo que ahí vamos a poder tener una retroalimentación mucho más directa. Sí, y algo que hemos hecho como ya más a pequeña escala es preguntarle, por ejemplo, a nuestros alumnos, ¿no? Qué les gusta, ¿no? De qué les gustaría que habláramos, etcétera, Sí, ¿no? Entonces, como para precisamente irnos retroalimentando y pues ir recibiendo esta información para no solo, lo que menos queremos es como generar contenido sin saber si estamos haciendo contacto sí. con alguien, ¿no? Algo muy Entonces, curioso es que recibir retroalimentación. por ejemplo, en esta parte que les platicamos de la demografía, en Europa, perdón, en España, el top es fitness, ¿no? Como
todo lo que tiene que ver con salud. Y curiosamente, cuando sacamos el capítulo sobre conducta alimentaria, ese fue el capítulo en el que tuvimos así un súper boom de descargas en España específicamente. Entonces también eso nos enseñó que pues, la demografía es importante, ¿no? Como, Ujú. pues, ahora sí que no sabemos exactamente cómo apuntarle a una región en particular, pero es curioso, ¿no? Como esta correlación entre el tema que estás tocando y desde dónde te van a escuchar. Ujú. Sí, entonces igual si alguien ve esto y nos escuchan, y tienen ideas, escríbanos. Sí. Ahí en el Instagram recibimos cualquier sugerencia. Ujú. Esto es lo que yo les iba a comentar, que cuando empezaron su presentación ahorita, me dio, no sé si gracia, no sé si ternura o qué, pero ver cómo presentan los fundamentos de lo que es el podcast, las estadísticas, o sea, vaya, está muchísimo mejor presentado que muchas tesis a las que he tenido oportunidad de presenciar, claro, ¿no? Y ahorita que están hablando de cómo son las estadísticas, cómo van midiendo eso, o sea, vamos, ustedes no dejan de ser analistas experimentales Ujú. cuando salen de la universidad, cuando salen de su trabajo. O sea, también en este podcast aplican lo que ustedes saben y es algo muy interesante. Daniela nos pregunta también que cuál es su podcast más escuchado. Sí, curiosamente es ese, es sobre o sea, el episodio, el más escuchado, sí es el de conducta alimentaria. Y es curioso porque lo enfocamos más como a por qué comemos, ¿no? Como cuáles son las variables que hacen que los organismos coman. Y es ese, y ya después viene uno em, ¿sobre cuál? No me acuerdo Creo si... que el de conducta de insectos, Sí, ese el de debe ser el de insectos. insectos, ¿no? Ujú. Creo que sí. Pero sí, el de conducta alimentaria es hasta ahorita el más escuchado y de hecho hicimos otro ya como ya más en particular acerca de intervenciones, ¿no? Para modificación del peso, tanto para subir como O para no sé bajar, si la etcétera. pregunta es sobre tú qué más escuchas. Sí, sí, también. No, no, no sé Sí, también sí, ¿qué es lo que más escuchamos? si... Pues yo, el de inglés, El de Culips. el de QLips, sí, Ujú. ese es mi podcast más escuchado. Sí. Ok. Bueno, a mí me gusta Star Talk de Grass Tyson, que es un astrofísico, Mm, que es, no sé, me cae muy bien y creo que hace muy buen trabajo de difusión de la ciencia. ujú. Sí, sí, muchas gracias. Aquí, Brian, aquí manda un saludo, el miembro de la asociación, y nos dice, ¿conocen podcast de autoayuda con evidencia científica? Es decir, si lo hiciesen, ¿cuáles serían los primeros tópicos que estos deberían tratar, ¿no? O no sé si tienen en el mapa algo, porque nos estaban comentando en el contenido que nos presentaron que quizás están buscando, hay una población que está buscando, ¿no? Que alguna recomendación de algún profesional, digamos así, ¿no? Si eso puede considerarse como autoayuda, pero no sé si tienen ustedes conocidos o algo por el estilo. Uy, de particular, de podcast, hasta ahorita yo no he encontrado ninguno, o sea, como que esté enfocado 100% con evidencia, ¿no? Sí, luego lo que pasa De es que, autoayuda. ajá, luego lo que pasa es que te dicen que son expertos, aunque traen expertos a un podcast general y te dicen, no, pues este es experto en terapia de imanes, ¿no? O en X o en Y o en Z, y te lo venden como si estuviera basado en evidencias, pues realmente no, o son evidencias de nula calidad, ¿no? Entonces, es muy complicado. Yo la verdad no ubico ninguno como dentro de la categoría de autoayuda que esté basado en evidencias. Es que no sé, creo que la autoayuda en general no está basada en evidencias, ¿no? Ya, No, no sé, no sé. pues hay bases, ¿no? Hay artículos probablemente que ayuden, pero sí, a podcast de autoayuda basado en evidencia, ¿no? Igual y pues ahí sí nos falta como trabajarle más si en algún momento busco, porque conozco de otros podcasts que igual están basados en como difusión de psicología basada en evidencia, Pero no es necesariamente autoayuda, pero ¿no? no es Ajá. autoayuda en particular, ¿no? Ujú. Entonces puedo dejar como de hecho, no me acuerdo, en alguna página vi los otros podcasts, entonces dije, ay, los voy a seguir. Entonces, pero sí, no, la verdad es que Sí, no. sí, por ejemplo, cuando ustedes nos están comentando el tema del capítulo más visto, ¿no? Sobre conducta alimentaria, pues yo supongo,
que muchas personas han entrado a ese capítulo justamente como para encontrar algunas recomendaciones para que ellos lo puedan aplicar, ¿no? Entonces, aquí también viene una pregunta que es cómo lidian con la parte de, digámoslo así, de la psicología como investigación y la psicología en sus sentidos más profesionalizados, ¿no? Es Ah, decir, ¿cuál es su target de ustedes, ¿no? ¿Ustedes quieren sí. que los escuche gente que les apasiona la ciencia, es decir, Yo les creo- apasiona la investigación, o personas que les interesa, por ejemplo, el campo de salud mental, les interesa el campo de la educación y que quieren encontrar en ustedes, pues quizás algunas recomendaciones al respecto, ¿no? O sea, ¿cómo lidian? claro. Ujú, Sí, realmente no damos muchísimas recomendaciones, ¿no? Yo creo que está un poco más enfocada en la parte de la ciencia. ujú. Y bueno, me acuerdo mucho, ¿no? Que con ese de conducta alimentaria hubo varias personas que nos decían, escuché todo el capítulo y no sé qué comer, ¿no? Es como, no, nunca escuché la parte en la que me recomendabas la dieta. Y yo así, no, eso no es el punto, ¿no? Sí. El punto no era decirles qué tienen que comer, ¿no? Mejor pues vayan con un profesional a que les oriente, ¿no? Con un nutriólogo, ¿no? O con alguien que vea eso. Realmente en ese capítulo platicamos sobre investigación respecto a las conductas relacionadas con la ingesta de alimentos, ¿no? O con la sed y así. Pero sí, o sea, va un poco más en la parte de la investigación, de la ciencia. Aunque, o sea, no estamos tratando precisamente de hacer un balance. Nuestro principal interés es difundir, ¿no? La psicología es una ciencia, ¿no? Que puede compartirse con otras ciencias, ¿no? El comportamiento, el estudio científico, pero también entre eso, pues, también sacamos uno que otro episodio donde precisamente abordamos la parte, pues, más aplicada, ¿no? Por ejemplo, tenemos uno en particular sobre salud mental, donde hablamos, de hecho, del problema filosófico, ¿no? De hablar de salud mental, por ejemplo, ¿no? Y a partir de ahí decimos, obviamente, que se busque tratamientos, ¿no? Basados en evidencia. Ujú. Para eso también nos formamos con ciertos tips. Por ejemplo, en enero sacamos uno sobre cómo organizar tu año, ¿no? Basado en evidencia, ¿no? Como este tipo de cosas. El de tips de conducta ya como controlar o modificar la conducta de comer, ya en particular con algún objetivo. Y pues obviamente no somos en particular esta cuestión de ninguno de los dos somos 100% aplicados ni tratar la psicología desde la profesión, por eso es que nos abstenemos porque pues hay expertos, ¿no? Y expertas que pueden abordar muchísimo más ese tema, pero pues sí tratamos de informarnos sobre ciertos temas y pues de vez en cuando sacar un episodio que se ve este vínculo, ¿no? Que estudiar el comportamiento en laboratorio de manera científica pues no solamente es para el, pues sabías qué, ¿no? Sino que sí tiene su parte y es muy importante la parte aplicada también, ¿no? Sí, o sea, realmente ninguno de los dos es prestador de servicios, o sea, ni ella ni yo como que tenemos un ejercicio profesional clínico, ¿no? Ambos somos docentes y ambos somos investigadores. Entonces, sí tratamos como de que la audiencia tenga mucho eso en cuenta, ¿no? Ujú. Que no vamos a ir a darles consejos de vida. Si les damos algún consejo, pues es un consejo muy personal, ¿no? No es tanto de la psicología como profesión, sino más bien o viene de la literatura o viene de nuestra experiencia Ujú. personal, ¿no? Pero por lo mismo, obviamente, estamos abiertos a tener invitadas e invitados, si en algún momento dicen, oigan, que me gustaría, ¿no? Como estar y hablar, como desde la parte ya más de la profesión, claro, ¿no? O sea, sí, totalmente, sí, como decimos, falta esta parte, ¿no? De hablar más de los tratamientos, entonces nos encantaría tener a alguien que pues, nos cuente, ¿no? Como algo en particular sobre eso. Bueno, muchas gracias por este alcance. Una curiosidad pequeña. ¿Ustedes les mandan a los estudiantes a que escuchen su podcast? ¿Es una tarea? No. En Tarea. algún momento. Claro, no, o sea, nos Tipo extra. vemos por si acaso el martes. Yo sé quién está descargando, me tiene que dar un pantallazo de No, la de hecho, descarga. eso es un conflicto personal para mí porque yo jamás se los mando, ¿no? O sea, yo de hecho tengo como la política de que eso es como compra de votos, ¿no? Entonces no debes hacer eso. Sí, no. Entonces yo lo que hago es contarles del podcast hasta el último día de clases, ¿no? De hecho, fue Sí, hace los poco, dos, ¿no? yo también. Ajá. Sí, entonces el día que termino así el último tema del curso, ya tuvieron sus exámenes, por cierto, ¿no? Y ya les platico que tengo este proyecto de difusión de la ciencia
con Brisa y que me sería de mucha ayuda que lo escucharan, pero la verdad, yo no hacemos eso tú tampoco, ¿verdad? No, no. De chantajearlos o de decirles, oye, tienes que escucharlo, ¿no? Aquí tengo, así, si no veo 40 descargas desde una IP mexicana para mañana, así todos reprueban, ¿no? Sin duda nos ayudaría mucho a crecer. Siempre he estado tentado a hacerlo, pero jamás he caído ante la tentación, ¿eh? No, para nada. Siempre es como, sí, justo, siempre al final del curso se les hace de conocimiento. Tenemos un podcast, por cierto. Sí, yo creo que somos nuestro propio enemigo, ¿eh? Pero bueno. Bueno, muchas gracias. Yo iba a preguntar, sobre todo a Brisa, disculpa Alejandra, creo que tienes un comentario. Me acuerdo que tú ganaste un premio del SMAC, no me acuerdo, de la sociedad, Sí. de ese brazalete, de verdad, si no me equivoco, de brazalete. Ustedes de alguna manera también tienen ese ímpetu que el podcast tenga alguna, digámoslo así, involucrarse en el asunto de artefactos, de creación de artefactos, y que de alguna manera las personas se enteren de estos artefactos a través del podcast. No sé si hay un vínculo por ahí. Lo pongo así, ¿no? Entre dicho, porque me acuerdo que era un proyecto muy interesante, ¿no? Muy interesante de esta autorregulación, digámoslo así, creo que tú nos lo comentabas en esa oportunidad. Yo estuve ahí presente. ¡Ay, qué padre! Gracias, sí, fue el desarrollo de mi tesis de licenciatura y sí, precisamente es una de las áreas. Curiosamente está enfocado al desarrollo de tecnologías para tratamientos y curiosamente, como decía Rod, creo que somos nuestro peor enemigo porque nosotros nunca pensamos como en términos de vender las cosas, entonces Un curso de ventas. falta un curso de ventas, siempre es como más en el sentido de cómo se puede mejorar o avanzar el conocimiento o los tratamientos en este caso. Entonces, pues no, nunca hemos tenido como el objetivo de vender algo. De hecho, la pulsera, ajá, que en la tesis, sigo en desarrollo de mejorar el tratamiento, de mejorar. Entonces sigo haciendo pruebas, sigo haciendo también investigación desde ese lado para ver cómo mejorar todavía más la intervención, ¿no? Y sea de forma más eficiente. Y pues mi objetivo siempre ha sido como mejorar el tratamiento, ¿no? Entonces, si también hacemos equipo experimental para laboratorio y de hecho tenemos un artículo donde contamos cómo se puede hacer, casi es como... Haz tu propio laboratorio. Sí. Laboratorio, hágalo usted mismo, ¿no? Sí. Entonces sí somos muy malos vendiendo, pero no sé si por ahí va tu pregunta, como... Sí, si tienen pensado de alguna manera, pues, vincularlo con este desarrollo de tecnologías, ¿no? Por ejemplo, algún episodio no sé. Eso sí. Sí, podemos hacer un capítulo, ¿no? Sí, totalmente. Tenemos también pensado ahí, por ejemplo, acabamos de sacar uno con nuestro tutor, ¿no? Que es experto también en aparatos. Entonces sí, también ese sí es como algún interés difundir más sobre los aparatos, el desarrollo de tecnologías. Entonces sí, como difusión también sí. Sí, ahí está pensado un episodio. Y ahora, para finalizar, ¿hacia dónde les gustaría llevar el podcast ahora que ya le agarraron el modo? Sí, pues igual es lo que hemos platicado, ¿no? Como que tenemos esta idea de que los grandes cambios en el podcast sean como que los saltos sean de temporada en temporada, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que habíamos platicado que nos gustaría cambiarle para la tercera temporada es ya agregar video, ¿no? Sí, en general queremos generar una comunidad, entonces pues tenemos varias ideas que de hecho pues es lo que estamos ya planeando para la tercera temporada. Es uno, tener más invitadas e invitados, ¿no? Como tener episodios especiales con expertas y sobre temas. Y la segunda es tener como ya un sitio web en donde se pueda tener información, acceso a los artículos que estamos leyendo, libros. Entonces, más que un Instagram o algo así, es como más tener una página web en donde pueda tener acceso a esta información. Y entonces, esta parte, hacia allá va. sí, y esa parte de crear la comunidad, ¿no? Creemos que es muchísimo más fácil si ya no tenemos que estarnos figurando qué ponerle ahí para ver, sino si ya hay un video como parte pues, principal del producto, pues tenerle como el canal de YouTube, ¿no? Entonces que esté ahí el podcast en versión video y también subirlo pues en el RSS. Sí, y sobre temas, pues igual seguir difundiendo un poco más ya sobre
en general, el comportamiento, por ejemplo, hay uno pensado sobre aparatos, curiosamente, otro sobre bienestar animal, ¿no? Que también es algo ahí como ya relacionado con la bioética, el trabajo en laboratorio, más sobre conducta alimentaria, porque vemos que es algo que les gusta mucho y es un tema para, para abordar muchísimo. Entonces, por ahí tenemos, también siempre queremos hacer uno sobre experimentos medio peculiares, ¿no? Que no se pueden repetir, ¿no? Hoy en día cosas así, entonces vincular como todo ese tipo de cosas. Entonces hacia allá va el podcast, como ya a acrecentar bien la comunidad. Sí, poquito a poquito. Sí, de hecho, bueno, aprovechando este mes, ahorita estamos entre temporadas, pero cada mes estamos sacando un episodio especial. De hecho, este mes vamos a sacar ya próximamente un capítulo sobre accidentes cerebrovasculares. Vamos a tener a una invitada que nos hable sobre el tema y entonces va a estar muy interesante porque también pues es algo que se puede abordar de la psicología, ¿no? Y desde las ciencias del comportamiento, entonces también como ese tipo de contenido, ¿no? Generar conciencia e información sobre este tipo de cosas. Bueno, pues creo que por el momento ha sido todo. Creo que ya no quedan más preguntas y ha sido una sesión muy interesante, muy diferente a muchas otras que hemos tenido en este proyecto y nos ha dado mucho gusto contar con ustedes. Porque no debí preocuparme no debí preocuparme o alegrarme, como... No, al contrario, tan solo a mí me ha parecido fascinante lo que les comentaba de que ustedes no dejan de ser analistas experimentales cuando salen del laboratorio, cuando salen de la universidad, ustedes lo siguen aplicando y eso me ha parecido maravilloso, entonces yo los felicito personalmente. Y claro, ha sido muy, muy grato tenerlos en esta sesión para que nos platiquen y que podamos más personas conocer Fascinante Podcast, para que más personas lo puedan escuchar. Muchas Carmen, gracias. ¿algunas palabras? No, solo agradecer, bueno, sí, ¿no? Como dice un amigo mío, ¿no? Sí, solo mencionar, ¿no? Que puedan escuchar a Fascinante Podcast. Esperamos que este sea solo el inicio, que quizás también podamos colaborar en algunos sentidos, con Psicología en Casa, por la asociación, o en general, ¿no? Yo creo que hace falta más de estos espacios, ¿no? Y bueno, ¿no? Eso sería por parte de nosotros. No sé si tienen algún de los comentarios ustedes. No, pues nada más, igual otra vez, muchas gracias por la invitación, de verdad estamos muy, muy contentos y como dices, claro que sí, nosotros encantados de seguir colaborando, entonces, claro, en el futuro, ahora les toca en el podcast y así, entonces, sí, claro que sí, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias por la invitación y por tenernos aquí, por escucharnos. Sí. Entonces ahí nos estamos viendo.